capítulo 2 de Romanos. Algo que se me estaba olvidando, el pastor Juan no está con nosotros esta mañana, está predicando, acompañando a unos hermanos que están en la zona de Colcapilgua, de lo cual posiblemente vamos a tener algunas noticias más adelante. Son hermanos que están solicitando apoyo de manera formal a nuestra iglesia y estamos en este proceso de ir conociéndoles poco a poco. Así que también oren por ellos y que el Señor nos dé luz, nos dé dirección para ver cuál es la mejor forma en que podemos apoyar a estos hermanos. Romanos capítulo 2. Ya hemos leído todo el capítulo, solo quisiera leer los pasajes 6 al 11 que vamos a estar deteniéndonos a observar esta mañana. Dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pidamos la iluminación del Espíritu Santo en esta mañana. Padre eterno, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad, Señor. Nos presentamos de ti en humildad, sabiendo que nada podemos esconder y que a través de tu palabra tú nos exhortas, nos alientas, pero al mismo tiempo nos consuelas y nos llevas a una confianza verdadera que es en Cristo. Suplico, Señor, tu ayuda, suplico el auxilio de tu Espíritu Santo, porque esto que acontecerá en un instante, la predicación de tu palabra, no es algo humano, no es algo terrenal, sino es tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder recibirla con fe, no solamente a sentir con nuestros cuerpos físicos, sino también con nuestro espíritu. Y que por tu obra, Señor, la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, tú nos lleves a convicción, nos lleves, Señor, a una vida de transformación. Háblanos a través de tu palabra, Señor, mientras estamos estudiando esta preciosa carta. Ayúdame como expositor de tu palabra, Señor. Vengo en mi debilidad, vengo en humillación, pero al mismo tiempo reconozco que tú obras siempre a pesar de nosotros, y esa es mi confianza. También para mis hermanos, que tú abras sus oídos espirituales a estas maravillosas verdades. Y aún por los que estén aquí y no te conocen, Señor, obra en ellos un corazón nuevo, una obra de regeneración para que ellos sean también sabios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Cuando estaba en la escuela, recuerdo muchos momentos bonitos, especiales, divertidos, pero había un momento que en lo particular me traía bastante pánico. Quizá algunos se pueden sentir identificados con mi historia. No he sido un estudiante ni de los excelentes ni de los peores, me gustaba pasar ahí entre medio, porque a los mejores siempre les llamaba, ¿no? Y tampoco quería estar en lo último, así que trataba de camuflarme ahí. Parte de mi camuflaje, de mi negligencia, ahora que lo veo, y de mi rebeldía, era mi autosuficiencia, mi independencia. Me gustaba dar buenos exámenes, pero no me gustaba tener cuaderno. Así que algunos compañeros que por la gracia de Dios también están acá, ellos saben eso, saben que es verdad, no tenía cuadernos, a veces llegaba y me hacía prestar alguna hoja de alguien, y era parte también de la forma como pasé la secundaria. Bueno, no era el único, habían otros también que solían hacer eso, y quizá algunos de ustedes también. Pero en esta situación, una de las cosas que nos traía pánico, de manera especial a mí, era al final de cada trimestre, cuando la profesora decía: muy bien, saquen sus cuadernos, vamos a revisarlos.
Entonces empezaba a revisar los cuadernos y en ese momento entrábamos en pánico. Yo entraba en pánico. Normalmente escogía ya sea por filas o por orden de lista. Entonces, como era por fila, yo muy astutamente escogía la última fila o en algún lugar que no pudiera encontrarme. Y bueno, por mi apellido, no estaba tampoco hasta el final, pero tampoco estaba al principio, así que estaba ahí como a partir del 10 para adelante. Entonces, yo solía estar pensando que por favor no me toque a mí, y el resto de mis compañeros también. Incluso algunos en ese momento empezaban a orar, ¿no? Señor, por favor, que no me llegue, lo haré la siguiente vez. Y mientras la profesora avanzaba, en algunas ocasiones, de pronto sonaba el bendito timbre, sonaba y te rescataba, ¿no? Entonces, ese momento que tú sentías pánico, te calmabas, respirabas y decías, me salvé, tengo una oportunidad más. Bueno, qué pena por los demás, pero al menos yo me salvé. Sin embargo, había algunas ocasiones que, aunque sonaba la campana, entonces la profesora sonreía, miraba a nosotros y decía, muy bien, se acabó el tiempo, así que todos traigan sus cuadernos, voy a revisarlos con más calma en mi casa. En ese momento, el ambiente volvía a cambiar por completo, ya no podías esconderte detrás de nadie, sabías que serías evaluado personalmente. Nuestro pasaje está mostrándonos algo parecido. En el capítulo 1, Pablo parecía estar revisando el cuaderno de los paganos, y entonces el moralista probablemente respiraba aliviado diciendo, qué bueno que ese juicio no es para mí. Pero al comenzar el capítulo 2, ya vimos la semana pasada, que de hecho Pablo también se dirige a ellos y les dice, un momentito, también vamos a revisar su cuaderno, y de hecho el de todos. Ya no solo es el pagano, sino también el moralista. No solo el gentil, sino también el judío. No solo el impío, sino todo ser humano comparecerá delante del tribunal de Dios. Así que nadie queda fuera. La gran pregunta ya no es qué le pasará a los demás, sino qué pasará conmigo cuando esté delante del juez perfecto. Vimos al iniciar el capítulo 2 cómo la palabra deja al moralista completamente desenmascarado. Al final de Romanos 1, el moralista podía ponerse de pie después de ver la impiedad de los hombres y estar de acuerdo con el juicio de Dios sobre ellos y decir, son dignos de muerte. Pero entonces, la palabra de Dios, así como vimos, como la espada del profeta Natán a David, traída de parte de Dios, que se dirigió a él para confrontarlo, de igual manera, ahora el apóstol Pablo se dirige hacia el moralista y le dice, tú estás en el mismo problema. Descubrimos que tal hombre era inexcusable, que su falsa seguridad lo había cegado a su propia culpa y que estaba, sin saberlo, atesorando ira para sí mismo al menospreciar la paciencia misericordiosa de Dios. Fue un momento de confrontación directa, muy necesario. Pero una pregunta inevitable debió haber quedado resonando en sus mentes y quizá también en las nuestras. Si Dios no hace acepción de personas, si su juicio es inevitable, ¿cómo será exactamente ese juicio? ¿Bajo qué estándar seremos medidos? ¿Acaso todos estamos en las mismas condiciones? En los versículos que tenemos por delante, el apóstol Pablo responde a esta pregunta y lo hace revelando la naturaleza del tribunal de Dios. Vamos a ver que el día del juicio será un día de la manifestación pública de la justicia perfecta de Dios. Por eso el título de nuestro sermón esta mañana es El juicio perfecto de Dios. Y exploraremos la perfección de este juicio en tres movimientos. Un juicio imparcial, los versículos 6 al 11, un juicio según la luz recibida, versículos 12 al 15,
siendo muy honesto, veía cada vez que se ampliaba más y más y más, así que me vi en la necesidad de poder cubrir esta mañana el primer punto, un juicio imparcial. Así que esta mañana cubriremos simplemente la primera sección de este pasaje. Hemos leído ya los versículos 6 al 11. Y lo que aquí el apóstol Pablo establece es un principio fundamental, y es el siguiente: Dios es imparcial. Dios es imparcial. La frase que aparece en nuestro texto como acepción de personas significa literalmente recibir el rostro, recibir el rostro. Ahora, ¿qué quería decir esto? Ahora, al igual que antes, en los tribunales, pues se presentaba el acusado y lo que hacía el juez era mirar el rostro. Lamentablemente, los jueces humanos podían mirar la apariencia, la riqueza, la posición, el prestigio y ser influenciados por la posición de esa persona. Bueno, eso no pasa simplemente o no pasó simplemente en el pasado, sino también sigue sucediendo. Así es la justicia muchas veces en la tierra. Y las personas pueden ser influenciados por las apariencias, por la posición, por el prestigio. Pero el verdadero juez y el último juez de toda la tierra no recibe el rostro de nadie. No juzga solamente por la apariencia, ni se deja impresionar por el prestigio de una persona. No se impresiona con nuestra membresía. ¿A qué iglesia pertenecimos? Bueno, perteneció a la Iglesia Bíblica Monte de Sion. No era cualquier iglesia. Hay que tratarlo de una manera distinta. No se impresiona con el apellido que nosotros tengamos. No se impresiona con los años de nuestro ministerio o con nuestro conocimiento bíblico. Dios no pesa los privilegios religiosos, sino que Él pesa la realidad del corazón, y esa realidad siempre termina manifestándose en la vida. Por eso, cuando llegue el día del juicio, Dios no preguntará primero, bueno, ¿cuál fue la profesión de fe que hiciste? ¿A qué iglesia asistías? ¿O cuánto sabías de la Biblia? Él juzgará con perfecta justicia, y las obras, el fruto de nuestras vidas, evidenciarán quiénes realmente somos. Por eso Pablo comienza diciendo en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, debemos prestar mucha atención, mucho cuidado a estas palabras, porque son el principio rector de todo el juicio final. Otra vez, el apóstol Pablo no está diciendo que seremos juzgados conforme a nuestra profesión de fe, a nuestro conocimiento o conforme a la opinión que los demás tenían de nosotros, sino dice conforme a sus obras. Por supuesto, esto no significa que las obras sean la base meritoria de la salvación, pero sí significa que será la evidencia pública mediante la cual Dios manifestará la justicia de su veredicto. Las obras hacen visible lo que el corazón realmente ama, lo que el corazón realmente obedece y adora. Y Jesús enseñó el mismo principio cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Los frutos no crean el árbol, revelan qué clase de árbol es. De la misma manera, las obras no producen un corazón regenerado, sino que ponen de manifiesto si ese corazón ha sido transformado por la gracia de Dios o si permanece esclavizado al pecado. Por eso el juicio, dice, será conforme a las obras, no porque ellas compren la salvación, sino porque son la evidencia
Y este principio de juicio por obras no es único del libro de Romanos, sino que es un principio que aparece repetidamente en toda la Escritura. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo declaró: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 27. O el libro de Apocalipsis, que nos describe el juicio final, diciendo que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20, 12. Por lo tanto, el apóstol Pablo no está introduciendo una doctrina nueva, está afirmando una verdad que atraviesa toda la revelación bíblica. Y mientras escuchamos las palabras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, inmediatamente surge una pregunta fundamental. ¿Acaso Pablo está enseñando que la vida eterna será otorgada a aquellos que logren acumular suficientes méritos delante de Dios? ¿Será entonces que la obediencia humana imperfecta y manchada por el pecado puede convertirse en la base de nuestra aceptación delante del Dios Santo? Esa es una pregunta seria, porque a primera vista alguien podría interpretar este pasaje de esa forma. Y de hecho, a lo largo de la historia, este texto ha sido utilizado para defender una idea de salvación basada en el mérito humano. El catolicismo romano, por ejemplo, ha apelado tradicionalmente a este pasaje para sostener que las obras humanas cooperan con la gracia de Dios como parte de la base de nuestra justificación. Pero como tenemos que interpretar y entender las Escrituras con las mismas Escrituras, debemos recordar que ningún texto bíblico debe interpretarse de manera aislada, sino con el resto de la revelación de Dios. Pablo no puede estar enseñando en Romanos 2 algo que luego él mismo contradecirá claramente en Romanos 3 y 4 al declarar que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La salvación es, fue y será siempre por gracia mediante la fe, sin las obras de la ley. Entonces, ¿cómo debemos entender correctamente esta enseñanza? La respuesta está en distinguir entre la base de nuestra salvación y la evidencia de nuestra salvación. La base de nuestra aceptación delante de Dios nunca son nuestras obras. Si Dios examinara nuestras obras como la razón por la cual merecemos entrar en su presencia, todos estaríamos condenados. Nuestras mejores obras están mezcladas con pecado. Nuestras motivaciones nunca son completamente puras y nuestra obediencia jamás alcanza el estándar perfecto de la santa ley de Dios. Nuestra justificación descansa solamente, completamente, sobre la obra terminada de Cristo. Somos declarados justos delante de Dios no porque Dios encuentre justicia propia en nosotros, sino porque por medio de la fe somos unidos a Cristo y recibimos su justicia perfecta. Como Pablo enseñará en los próximos capítulos, en el 5, que somos aceptados delante de Dios por la obediencia de uno solo, Jesucristo. Habiendo dicho eso, aunque nuestras obras no son la causa de nuestra salvación, sí son la evidencia de que hemos sido salvados. La gracia que justifica también es la gracia que transforma. La fe verdadera nunca permanece sola. Eso también lo dijeron los reformadores. No solamente salvación solamente por la fe, sino que esta fe verdadera nunca permanece sola. Siempre produce un fruto, como también afirmará el libro de Santiago. Una fe que nunca cambia la vida, que nunca produce arrepentimiento,
moneda con la cual nosotros podemos comprar la vida eterna, más bien las obras serán la manifestación de aquella vida, de aquella transformación que ocurrió en lo profundo de nuestro corazón. El juicio revelará si nuestra profesión de fe era verdadera o solamente externa, si nuestra relación con Cristo era una realidad espiritual o simplemente una apariencia religiosa. El creyente no será aceptado porque sus obras fueron perfectas, sino porque esas obras demostrarán que pertenecía a Cristo. Serán como las evidencias de una vida transformada por la gracia. Así como un árbol vivo necesariamente produce fruto, una persona que ha recibido una nueva vida por el Espíritu Santo comenzará a producir frutos de obediencia. Y tal fruto, lo volvemos a repetir, solo es posible si la fe en Cristo es la raíz. Y debemos tener mucho cuidado con dos errores opuestos. El primero es confiar en nuestras obras y pensar, Dios me aceptará porque soy una buena persona. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciéndoles a los moralistas, que no será así. Ese fue su error. Ese es el error que el apóstol Pablo está confrontando. El segundo error es afirmar, bueno, como ya soy salvo por gracia, entonces no importa cómo viva. Eso también es un engaño. La gracia verdadera nunca deja al pecador igual. La gracia que perdona también santifica. Entonces, ahora que hemos establecido el principio general del juicio conforme a las obras, Pablo nos presenta las dos únicas categorías que existen delante del tribunal de Dios. No existe una tercera clase compuesta por aquellos que podríamos llamar las buenas personas, o las personas decentes, o las personas moralmente superiores. Desde la perspectiva divina, solamente existen dos realidades espirituales: aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios y aquellos que permanecen en rebelión contra Él. La primera categoría que el apóstol Pablo nos presenta está descrita en los versículos 7 y 10. Esa es la evidencia visible de aquellos que han recibido la gracia de Dios. Dice el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y luego en el versículo 10 añade, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vean aquí hay algo interesante en la estructura literaria que vemos. Al referirse al justo, lo pone en los dos extremos como si fuera un sándwich, y en el medio va a hablar del impío. Una vez más, aclaramos que Pablo no está diciendo que existen personas que merecen la vida eterna porque hicieron suficientes buenas obras. Otra vez, la vida eterna no es el premio que reciben aquellos que lograron obedecer perfectamente. Es el regalo que Dios concede a aquellos que han sido unidos a Cristo por medio de la fe. Pero precisamente porque han sido unidos a Cristo, sus vidas comienzan a mostrar esta unión, esta nueva dirección. La gracia que salva no permanecerá estéril. Dios no solamente declara justo al pecador, sino que junto con eso empieza una obra de transformación en él. De ahí que la expresión que utiliza el apóstol Pablo, perseverando en bien hacer, que es la primera que aparece en esta lista, nos muestra la idea de continuidad, de constancia. No está hablando de una persona que ocasionalmente realiza buenas acciones para sentirse mejor consigo misma o para ganar la aprobación de otros. Está hablando de una vida marcada por una nueva orientación espiritual. El creyente verdadero no es alguien que nunca cae.
Es alguien que ya no puede sentirse cómodo viviendo en el pecado. El creyente todavía lucha, todavía tropieza, todavía necesita arrepentirse diariamente, pero algo fundamental ha cambiado dentro de él. Ahora ama aquello que antes despreciaba y comienza a rechazar aquello que antes amaba. Hay una nueva disposición, hay una nueva inclinación en su corazón, porque Dios mismo ha puesto dentro de él nuevos deseos mediante la obra del Espíritu Santo. Así que veamos estas características que nos presenta. Pablo dice que estas personas buscan gloria y honra e inmortalidad. Esta expresión revela que la obra de la gracia no solamente cambia nuestras acciones externas, cambia aquello que gobierna nuestros afectos más profundos. El problema del pecado no es solamente que hacemos cosas malas, sino que nuestro corazón está social o en el reconocimiento de los demás. Ahora existe dentro de él un nuevo anhelo: vivir para la gloria de Dios y recibir aquello que solamente Dios puede dar. Por supuesto, debemos hacer aquí una pequeña aclaración. Esto no significa que el creyente desprecie las responsabilidades de esta vida, o que no pueda disfrutar las bendiciones legítimas que Dios nos concede. Sin embargo, significa que esas cosas han dejado de ocupar el lugar supremo en su corazón. El creyente puede disfrutar de una familia, de un trabajo, de amistades, de dones y bendiciones terrenales, pero ninguna de esas cosas puede convertirse en su tesoro principal. Su mirada está levantada hacia una realidad mayor y eterna. Como más adelante diría el apóstol Pablo en Romanos 8, aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios esperan la manifestación gloriosa que ellos tendrán. O en Colosenses capítulo 3, donde él exhorta a los creyentes diciéndoles: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es la nueva orientación del creyente. Cristo es ahora su tesoro, la eternidad es ahora su esperanza y la gloria de Dios es ahora el propósito que gobierna su vida. Y esta vida contrasta directamente con la vida del hombre caído. El hombre sin Dios o el hombre moralista que busca su propia gloria. El creyente ahora busca la gloria que viene de Dios. El hombre sin Dios busca ser honrado por los hombres. El creyente anhela ser aprobado por su Señor. El hombre sin Dios vive dominado por lo temporal y corruptible, pero el creyente espera aquello que no perece, aquello que no es corruptible, aquello que Cristo conquistó mediante su resurrección. Este es un llamado de vida muy alto. Y por eso debemos hacernos una pregunta aquí, mientras nos detenemos. ¿Quién ha vivido realmente de esta manera? ¿Quién ha perseverado perfectamente en hacer el bien? ¿Quién ha buscado gloria, honra e inmortalidad de una manera completamente pura? Si somos honestos, somos sinceros delante de este texto,
debemos reconocer que no existe ningún ser humano que haya cumplido perfectamente esta descripción por sus propias fuerzas. Y eso es importante porque eso también tiene un propósito en el libro de Romanos, porque es ahí que vemos la profundidad del Evangelio. Este pasaje no solamente nos muestra cómo será el juicio de Dios, también nos lleva a mirar a aquel que enfrentó perfectamente ese juicio en nuestro lugar. Quien cumple esta descripción de manera perfecta, por supuesto, no es ningún ser humano, sino es Jesucristo, quien fue el único que perseveró perfectamente en hacer el bien. Toda su vida estuvo marcada por una obediencia completa al Padre. Desde el inicio de su ministerio, Él declaró: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Nunca buscó su propia gloria independiente del Padre, sino que dijo: yo honro a mi Padre. Su vida entera estuvo orientada hacia la gloria de Dios. Donde Adán falló, Cristo obedeció. Donde Israel fracasó, Cristo permaneció fiel. Donde nosotros buscamos nuestra propia gloria, Cristo vivió para exaltar al Padre. Él no solamente habló de obediencia, Él fue la obediencia perfecta encarnada. Por eso cuando Pablo describe a aquellos que perseveran haciendo el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad, debemos entender que tal descripción solo tiene su plenitud en la persona de Jesucristo. Él es el único que podría presentarse delante del tribunal de Dios confiando plenamente en sus obras, porque sus obras fueron completamente perfectas. Y aquí está la maravilla del Evangelio. Aquellos que están unidos a Cristo por la fe reciben una justicia que no les pertenece por naturaleza. Se les acredita otro tipo de justicia. La obediencia perfecta de Cristo es contada a favor del creyente. Eso es algo maravilloso. Pero además, esa unión con Cristo produce una transformación real. El mismo Cristo que nos justifica es el Cristo que comienza a formar su carácter en nosotros. Por eso el creyente no mira este pasaje con desesperación, como si Dios le estuviera exigiendo una perfección imposible para poder ser aceptado. Lo mira con esperanza porque reconoce que su aceptación delante de Dios descansa en Cristo y que la evidencia de esa unión con Cristo comienza a manifestarse en una vida renovada. Y debemos entender correctamente lo que significa esa transformación. Pablo no está diciendo que el creyente alcanza en esta vida una obediencia perfecta semejante a la de Cristo. Mientras permanezcamos en este mundo, todavía habrá una lucha real contra el pecado. El creyente todavía experimenta debilidad, todavía tropieza y todavía necesita venir diariamente a la cruz confesando su pecado y dependiendo de la gracia de Dios. Como Pablo mismo expresa en Romanos 7, existe una batalla interna entre los deseos renovados del Espíritu y los restos del pecado que aún permanecen en nosotros. Sin embargo, aunque la santificación del creyente es imperfecta, nunca es inexistente. La diferencia entre una persona regenerada y una persona no regenerada no es que una peca y la otra no. Algunos piensan de esa manera, ¿no? Dicen: no, yo no puedo ser cristiano porque yo todavía tengo que pecar, dando la idea de que los cristianos no pecamos. Ambos todavía luchamos con el pecado. La diferencia está en la relación que tenemos con ese pecado. Antes de Cristo el pecado era nuestro amo y vivíamos en paz, en armonía con Él. Después de Cristo, cuando hemos sido rescatados, aunque todavía caemos, ya no podemos permanecer tranquilos con el pecado.
El pecado que antes amábamos ahora nos duele. La desobediencia que antes justificábamos ahora nos lleva al arrepentimiento. Esa es la evidencia de una vida transformada por la gracia. No una perfección sin pecado, sino una nueva orientación. No una ausencia de lucha, sino una nueva batalla. No una vida donde nunca hay caídas, sino una vida donde existe arrepentimiento, fe y perseverancia. La obra de Dios en nosotros puede ser pequeña a nuestros ojos, pero es real. El Espíritu Santo no solamente cambia nuestro destino eterno, comienza a cambiar nuestros deseos, nuestras prioridades y nuestra manera de vivir. Así que la pregunta que el texto coloca delante de nosotros no es simplemente, ¿has hecho cosas buenas? Muchas personas pueden hacer cosas buenas por razones equivocadas. Pero la pregunta más profunda es, ¿qué revela tu vida acerca de la realidad de tu corazón? ¿Existe esa disposición? ¿Existe esa nueva inclinación hacia Dios? ¿Existe amor por Cristo? ¿Existe hambre por su palabra? ¿Existe una lucha contra el pecado? ¿Existe perseverancia, aunque sea imperfecta, pero existe? La segunda categoría que el apóstol Pablo nos presenta es completamente diferente. En los versículos 8 y 9 encontramos la descripción de aquellos que permanecen bajo la condenación de Dios. Dice en los versículos 8 y 9, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Nuevamente, recordamos que Pablo no está hablando simplemente de personas que cometen un error aislado o que tienen un momento de debilidad. Si ese fuera el criterio, nadie escaparía del juicio de Dios. Incluso los creyentes más fieles luchan diariamente contra el pecado, como ya hemos explicado. La diferencia que el apóstol Pablo está estableciendo aquí, como ya hemos dicho, no es entre personas que pecan y que nunca pecan. Esa categoría no existe. La diferencia está entre aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo y aquellos que continúan viviendo en enemistad contra Él. La primera palabra que vemos aquí, que utiliza para describirlos, es contenciosos. Contenciosos. Esta palabra viene de un término que comunica la idea de actuar desde el egoísmo, desde la ambición personal y la rebelión. No describe simplemente a alguien que tiene una opinión diferente, sino a una persona cuya vida está gobernada por sí misma. Es alguien que no quiere someterse al gobierno de Dios porque desea permanecer en el trono de su propia vida. Este es precisamente el problema fundamental del pecado humano. El pecado no es solamente romper ciertas reglas externas, es una rebelión del corazón contra la autoridad legítima del Creador. Desde el principio, la tentación en el huerto de Edén no fue simplemente comer un fruto prohibido. La esencia fue la invitación a vivir independientes de Dios, a determinar por nosotros mismos lo bueno y lo malo. El pecado siempre dice, yo quiero gobernar mi propia vida, yo decido lo que es correcto para mí, yo establezco mis propios caminos. Por eso Pablo continúa diciendo, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nota el contraste. Y aquí hay algo interesante. ¿Sabes? Nadie vive realmente sin obedecer a alguien o a alguien. El ser humano siempre está bajo el dominio de un Señor. O sea, realmente no hay alguien libre. La pregunta no es si obedecemos o no obedecemos, si tenemos un Señor o no lo tenemos.
La pregunta es, ¿quién es ese Señor a quien estamos obedeciendo? Aquellos que rechazan la verdad de Dios no se convierten en personas libres, simplemente pasan a estar esclavizadas por la injusticia. Nuestro Señor Jesucristo enseñó esa misma realidad cuando dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque el mundo suele pensar que la verdadera libertad consiste en vivir la vida sin ninguna restricción. Yo soy libre porque puedo hacer lo que yo quiero. Pero la Escritura revela exactamente lo contrario. Vivir lejos de Dios no es libertad, es esclavitud. Es esclavitud. Y lo opuesto, como vimos en nuestro primer sermón en Romanos 1:1, en la vida del apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo, la verdadera libertad es ser esclavo de Cristo. Así que vivir lejos de Dios no es libertad. Si hay alguien aquí que piensa que dándole rienda suelta a su carne y haciendo lo que desea es libre, déjame decirte que estás engañado. Eres esclavo del pecado. El corazón humano que rechaza al Creador no es que se queda sin Señor, sino que termina siendo gobernado por sus propios deseos, sus pasiones y sus ídolos. Y lo que el apóstol Pablo nos está mostrando es que sobre estos que viven en rebelión contra Dios habrá ira y enojo. Estas palabras nos confrontan con una verdad que nuestra cultura moderna rechaza profundamente, incluso dentro de muchos círculos evangélicos. La idea de que Dios solamente es amor. Pero Dios no solamente es amor, es también justo. Muchas personas están dispuestas a aceptar un Dios que perdona, que bendice y que recibe a todos, pero tienen dificultad para aceptar la realidad de un Dios que juzga y que condena el pecado. Sin embargo, si Dios es verdaderamente bueno, entonces necesariamente debe oponerse al mal. Un Dios que pudiera contemplar la injusticia, la maldad y la rebelión humana sin responder, sería un Dios indiferente, moralmente imperfecto. La ira de Dios que estamos viendo acá, este enojo santo, no debe entenderse como un enojo humano pecaminoso, como una reacción impulsiva o una pérdida de control. La ira humana muchas veces está contaminada por el orgullo, por el egoísmo, por los deseos de venganza, pero la ira de Dios, esta ira que es descrita aquí, es una ira santa, perfecta y completamente justa. Es la respuesta moral de un Dios infinitamente santo frente a todo aquello que contradice su carácter. En esta vida, como vimos al principio, en la introducción, hay muchos jueces que pueden obrar de manera incorrecta y hay muchos criminales que pueden ser declarados inocentes, pero Dios juzga de manera perfecta y Él juzgará a todo hombre porque Él es santo y justo. Su misma justicia exige una respuesta frente al pecado. Y esta expresión doble, ira y enojo, no es una repetición innecesaria, sino una manera de enfatizar la certeza y la gravedad del juicio divino. ¿Sabes? El pecado no será ignorado. No podrás ocultarlo. Ninguna injusticia quedará sin responder. Ninguna rebelión contra el Creador pasará desapercibida. No sucederá como muchas veces cuando éramos niños, pues venía el
quien a la casa y había que limpiar la habitación y todo rapidito debajo de la cama. Ya está. No será así. El Señor examinará y nos dará nuestra vida plena y totalmente. Aunque en este mundo muchas veces parece que los malvados prosperan y que la injusticia permanece sin castigo, el tribunal de Dios corregirá toda apariencia de injusticia. Aquel día quedará demostrado que Dios siempre Luego el apóstol Pablo añade las palabras tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Notemos la amplitud de esta declaración. No dice solamente sobre algunos pecadores, sobre los más malos. No dice únicamente sobre aquellos que cometieron grandes crímenes visibles delante de la sociedad. Dice sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio de Dios alcanza a toda persona que permanece en pecado. Y eso es especialmente importante porque recordemos el contexto de Romanos 2. Está dirigiéndose al moralista judío que pensaba escapar del juicio porque tenía ciertos privilegios espirituales. Podía haber dicho, al mirar al mundo pagano, sí, ellos merecen la condenación porque no conocen la ley, pero nosotros somos diferentes. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está destruyendo esa falsa seguridad. Tener la ley no significa automáticamente obedecer a Dios. Tener conocimiento de la verdad no significa necesariamente amar la verdad. Y luego el apóstol Pablo dice dos veces en el versículo 9 y 10, al judío primeramente y también al griego. Aparece dos veces en nuestro pasaje. Primero, lo que Pablo está buscando es el orden histórico de la revelación divina. Dios le entregó primero sus promesas, sus pactos y su ley a Israel. Ellos tuvieron privilegios espirituales que ninguna otra nación. Pero esos privilegios no eran una protección automática contra el juicio. Era una responsabilidad mayor. Esto vamos a ver. La misma luz que debía conducirnos al arrepentimiento aumentaba su responsabilidad delante de Dios si rechazaban esa luz. Como Jesús enseñó, Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué Pablo repite esta expresión? Digo primeramente también en griego, hemos dicho, primero nos muestra el orden histórico de la revelación divina. Pero al mismo tiempo él quiere destruir completamente esa falsa seguridad del hombre religioso. El judío pensaba que su identidad nacional, su descendencia de Abraham y su posesión de la ley lo colocaban automáticamente en una posición favorable delante de Dios. Serían tratados de manera distinta en el juicio, pero Pablo muestra que los privilegios espirituales nunca sustituyen la obediencia verdadera. Por eso, tanto cuando habla de la recompensa, pero también del juicio, dice al judío primeramente y también al griego. La misma ley que ellos poseían testificaba contra ellos. Más adelante, el apóstol Pablo, él nos recordaba, por supuesto, que ser judío no significa que no tiene ningún valor. Él reconocerá que tenían grandes ventajas. Dice en Romanos 3:1-2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O en qué aprovecha la circuncisión? Y él mismo responde mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Si no ha recibido privilegios, el problema era confiar en esos privilegios en lugar de confiar en Dios.
Y eso sigue siendo una advertencia profundamente actual para nosotros. El peligro del hombre religioso es que niega a Dios. Muchas veces es sustituir una relación viva con Dios por una confianza falsa en cosas externas. A veces sucede, uno puede descansar en haber crecido en un hogar cristiano, haber sido bautizado, asistir fielmente a la iglesia, conocer doctrina bíblica, participar en ministerios o incluso ocupar posiciones de liderazgo y aún así tener un corazón que nunca ha sido transformado por la gracia de Dios. Los privilegios espirituales son una bendición que debería llevarnos a Cristo, pero se convierte en un juicio cuando nos dan una falsa seguridad. La misma luz que puede guiarte hacia la salvación puede convertirse en testimonio en contra tuya si la rechazas. Tener una Biblia en tus manos, escuchar predicación bien cada semana y conocer la verdad del Evangelio no nos exime de nuestra necesidad con el Señor, sino que aumenta nuestra responsabilidad delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo concluye esta sección con una declaración que resume todo el argumento del versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Esta pequeña frase contiene una verdad inmensa. Dios no juzgará basado en apariencia, posición, origen, reputación o privilegios externos, aún incluso privilegios religiosos. Él no se ha impresionado para que impresiona a los hombres. Eres el Dios que examina los corazones, que no puede ser engañado por las máscaras religiosas. El hombre puede ser engañado por las apariencias, pero Dios jamás. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Nosotros podemos ser impresionados por la elocuencia, por los títulos, por la influencia o la actividad religiosa de una persona, pero Dios ve la realidad espiritual que existe detrás de todo eso. En aquel día no habrá una presentación externa que pueda ocultar la verdadera condición del alma y nuestras disposiciones e inclinaciones del corazón. La pregunta que nuestro pasaje nos obliga a responder es: ¿qué dirección revela mi vida? ¿Qué dirección revela mi vida? ¿Existe esa transformación que Dios ha empezado? ¿Existe esa perseverancia, aún en mi imperfección, pero está ahí presente? Que solo puede explicarse por la obra del Espíritu Santo. Ese es el examen al que Pablo nos llama. Y es un examen urgente, porque un día todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Nadie quedará fuera de ese juicio y nadie podrá engañar a un juez perfecto. Tal vez puedes convencer a otros con una apariencia. Quizá incluso puedes lograr engañar de ti mismo, pero no podrás engañar a aquel que escudriña los corazones. En aquel día, toda máscara caerá y quedará al descubierto quiénes éramos realmente. Es el cristianismo, una realidad nacida de la gracia de Dios, o solamente una vida moral, una apariencia religiosa. Y si al examinarte descubres que esa nueva vida no está aquí, que tu cristianismo ha sido únicamente una profesión externa, que has descansado en tus privilegios, que no encuentras evidencia de una obra transformadora de Dios en tu corazón, entonces no intentes fabricar ese fruto por tus propias fuerzas.
Un árbol muerto no puede producir fruto, simplemente esforzándose más. Tampoco huyas de este diagnóstico o intentes esconderlo, sino ve a Cristo. Ese es el propósito que tiene el apóstol Pablo. Al mostrarnos en los primeros 3 capítulos que nos seguirá haciendo nuestra incapacidad, nuestra pecaminosidad, ven a Cristo en arrepentimiento. La respuesta no es intentar parecer un mejor cristiano, es ir a Cristo. Solo Él puede dar vida a lo que estaba muerto. Solo Él puede conceder un nuevo corazón. Solo Él puede hacer de un pecado una nueva cara. Y para quienes, por la gracia de Dios, ahora, porque esta regla perfecta, este pasaje también trae una exhortación. Entonces, ahora esta mañana que producir esforzarte más, esfuérzate más. La vida cristiana el mismo Cristo que nos dio vida es quien la sigue sosteniendo. Y cuanto más conscientes vivimos de nuestra unión con Él, entonces más permanecemos en Él, más descansamos en su gracia, dependemos de su Espíritu y por lo tanto más evidente será el fruto que Él mismo produce en nosotros. Note que en las Escrituras el llamado no es produzcan fruto, sino permanezcan en Cristo. Y los que permanecen en Cristo producen, llevan mucho fruto. El fruto no nace de nuestra autosuficiencia, sino de nuestra relación con Cristo. Y eso nos lleva finalmente al centro de nuestro pasaje. Porque como hemos visto, si somos sinceros, ninguno de nosotros puede leer esta descripción sin reconocer cuánto nos falta. Todos hemos buscado en algún momento nuestra propia gloria. Todos hemos fallado en perseverar perfectamente en el bien, pero hubo uno que sí vivió esa vida de manera perfecta. Jesucristo. Era un padre de un corazón complejo. Obedeció su voluntad en todo y perseveró en justicia hasta el final. Él es el único que merece el veredicto de vida. Y las gloriosas noticias del Evangelio es que ese hombre perfecto, Dios encarnado, ocupó el lugar de los culpables. Y en la cruz recibió el juicio que nosotros merecíamos, para que entonces todos los que creen en Él reciban la justicia que le pertenece. Y el Cristo que nos justifica es el mismo Cristo que nos regenera, nos une a sí mismo y comienza a reproducir su vida en nosotros. Nuestra esperanza en aquel día no descansa en que nuestras obras serán perfectas, sino en la perfección de nuestro Salvador. Y precisamente porque estamos unidos a Él, en esa unión perfecta, inevitablemente comenzará a hacerse visible cada vez más y más una vida transformada por el Espíritu. Padre, venimos delante de ti, agradecidos porque tu palabra nos exhorta, nos llama a ver aquello que muchas veces ignoramos. Señor, por esta mañana, por aquellos que puedan estar en medio de nosotros y tal vez están poniendo su confianza, no, si no están viéndose como el moralista, que no eran tan malos como nosotros, pero tú nos muestras, Señor, juicio sigue siendo el mismo y que tú ves más allá del gozo de las personas. Delante de ti no hay acepción de personas.
Y oro, Señor, para que transformes esas vidas, que los libres del juicio de Dios, por tu gracia, por tu misericordia. Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, Señor, que sea un recordatorio dulce, maravilloso para nosotros, de que cada día que vemos una obra en nuestras vidas, podamos ver a la raíz detrás de quienes están abajo. Y que por lo tanto en aquel día, cuando tú vengas, sin pánico, sino con regocijo, porque sabemos que por sus obras, por su vida perfecta, nosotros hemos sido justificados. Y esa obra ha sido lo que ha producido un cambio. Aún en nuestra imperfección, fue un cambio. Ayúdame. Tu voluntad, como hemos cantado, que tú examines nuestros corazones y nos muestres qué cosas son aquellas, qué áreas, qué lugares todavía necesitamos entregar a tu Señor. Porque queremos vivir en el estado en el que ahora nos encontramos y reflejar la identidad que ya tenemos en Cristo, para tu gloria, para la exaltación del nombre de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre. Gracias al Señor por su palabra respuesta, así como